Si hablamos de entrenamiento, si hablamos de ASICS y además de ello buscamos las dos zapatillas de máxima amortiguación, nos encontraremos con esto que tengo aquí encima de la mesa, que algunos lo conoceréis porque han cambiado y mucho respecto a sus antecesoras. Dos zapatillas icónicas. Por un lado las ASICS, aquí podéis ver Gel Kayano versión número 30. Ya sabéis, la zapatilla de máxima amortiguación con estabilidad, por lo tanto para el corredor, aquel que tienda a pronar un poco más, incluso el corredor todavía más corpulento. Aquí tenéis la alternativa de ASICS a día de hoy mejor posicionada. Y para los que buscáis una zapatilla más bien neutra, pero también manteniendo la máxima amortiguación y también zapatilla referencia dentro del sector, nos pararemos a ver esta nueva ASICS Gel Nimbus 25. Dos zapatillas que fijaros que si las comparamos con anteriores versiones se han rejuvenecido por completo. Yo te diría que se han actualizado las tendencias actuales donde tenemos máxima amortiguación evidentemente, pero donde las mediasuelas ganan protagonismo, donde vemos materiales muy distintos, también espumas más agradables, pero al mismo tiempo también dinámicas en carrera, y dos de los grandes ejemplos y también de la tendencia actual de ASICS, ya no en los últimos año y medio, sino lo que veremos más adelante, creo que va por esta línea de aquí. Para los que buscáis lo que os decía, o para que tendáis incluso a pronar, corredores también que necesitéis de mayor sobreprotección, incluso que seáis más asiduos a lesionaros, creo que la Kayano 30 es la mejor alternativa de las dos que hoy te traigo. Una zapatilla que te la muestro aquí, que estamos hablando de 200 euros de PVP, de hecho en las dos zapatillas estamos hablando de exactamente el mismo precio. Zapatilla en el caso de la Kayano, donde tenemos 40 milímetros de perfil en el talón, y en la parte delantera tenemos 30 milímetros. Deciros que hemos subido respecto a anteriores versiones. Tenemos 10 milímetros de drop, y en el caso de la Nimbus tenemos una zapatilla que tiene 1 milímetro más, 41 concretamente, y 33 en la parte delantera, con lo cual hacen 8 milímetros de drop. Peso, que también a algunos os preocupa, un poco más ligerita la Nimbus. En la talla de muestra estamos hablando de 290 gramos. En esta talla de aquí que tengo en concreto, que es 1,45, tengo aquí mi báscula, estamos hablando de 313 gramos. Y en el caso de la Kayano, talla de muestra, estaríamos hablando de unos 303 gramos aproximadamente, mientras que si la peso aquí tenemos 328 gramos, con lo cual hay más diferencia sobre el papel, es decir, sobre aquí en prueba, que lo que pone en su página web. Una diferencia de, yo te diría, 10 gramos prácticamente. Lo que está claro, que si buscamos estos dos zapatillas es porque priorizamos sobre todo el rodaje diario, la protección, el ir cómodos, el ir amortiguados. Dos opciones para corredores de peso medio, también peso alto. Evidentemente también una opción para corredores más ligeritos, pero lo que está claro que esta de aquí es la opción, o las dos opciones, que ASICS cuenta con mayores protecciones, con mayores perfiles, con bases más anchas, también para darnos mayor estabilidad. Seguramente el hecho diferencial y la gran novedad que hemos visto en el caso de la Kayano es la incorporación ya no solo de un nuevo sistema o una nueva tecnología de soporte, que de hecho os la voy a mostrar aquí, que es este 4D Guidance System, lo podéis ver perfectamente, que reúne 4 características principales, y yo creo que las formas son los grandes protagonismos en toda ella. La primera de todas es esto que tenemos en el talón. Fijaros que es un biselado realmente ancho, muy marcado, con lo cual intentando asegurar sobre todo la buena protección, una pisada en aquellos corredores que lo busquéis más en el talón, mucho más controlada. El segundo, fijaros cómo los laterales se han esculpido, voy a llamarlo así, han hecho distintos cortes. En la cara interna, evidentemente, donde vamos a tender a pronar más, se ensancha hacia las zonas laterales para ganar en superficie de contacto, mientras que en la cara externa hay un pequeño corte, voy a llamarlo así, creo que es convexo si no me equivoco, que lo que está buscando, pues eso, en esa transición, sobre todo cuando impactamos en el primer momento y tendemos a rotar un poco más. La tercera, base. Fijaros la base realmente ancha, y es que se ha aumentado el perímetro en esta parte frontal respecto a la Kayano 29. Y último, y yo te diría como gran protagonismo y seguramente una de las claves de esta Kayano 30, es que esto que os muestro aquí, tenemos una pequeña pieza, fijaos que la podéis ver aquí en color, como un color marrón grisáceo. No es ni el Light Truss, no es ni el Dynamic Duo Max, no es una pieza dura, no es nada rígido. De hecho, la densidad de esta espuma, de esta pieza, es más baja que el del resto de mediasuela. Eso parece raro, y es que siempre hemos estado acostumbrados a tener zonas mucho más duras en la cara interna. Aquí
ASICS no ha querido perjudicar lo que vendría a ser el dinamismo, con lo cual tenemos una pieza de un material también bastante dinámico. Y en el resto de mediasuela tenemos el Flightfoam Blast Plus Eco, exactamente el mismo material que tenemos en el caso de la Nimbus. Aquí tenemos una zapatilla neutra donde, como podéis ver aquí, no existe este interior o en este caso la tecnología que sí que tenemos en el caso de la Kayano. Un bloque compacto de espuma, una base verdaderamente ancha. Yo he podido probar las dos zapatillas, esta muchos más kilómetros, esta acaba de salir al mercado. Y sí que es cierto que la primera sensación de esto es que es un poco más durita, a nivel de tacto, a nivel de compresión de espuma. La base se nota bastante más ancha en el caso de las Kayano, pero evidentemente la parte medial es donde se lleva el protagonismo, es donde vamos a notar o notarnos un poco más controlados en carrera. Aquí tenemos un poco o mayor vitalidad, voy a llamarla así, tampoco o teniendo en cuenta que no es una zapatilla ni mucho menos para ir extremadamente rápido, sino para aquellos que busquemos a ritmos suaves, una zapatilla controlada con lo cual podamos acumular muchos kilómetros. El Flightfoam Blast Plus Eco en las dos versiones, con lo cual la versión, voy a llamar así, sostenible dentro de ASICS de esta espuma, y en las dos zapatillas, y como gran novedad de ASICS este año, es que en el talón, evidentemente aquí no se ve, pero lo tenemos justamente por debajo de la plantilla, tenemos en esta zona del retropié este nuevo Pure Gel. El gel exterior de antiguas Nimbus, de antiguas Kayano, fijaros que era como mucho más marcado, mucho más rígido, era una pieza muy situada en esta parte exterior trasera. Ahora tenemos este material mucho más flexible, mucho más endeble. A nivel de absorción de impactos, el tacto es mucho o muy distinto respecto a lo que teníamos anteriormente. Y tenemos un material, pues eso, lo que os decía, más amable, que combinado con el resto de espuma yo creo que ha ganado en vitalidad si comparamos esto con lo que había anteriormente. Si nos destinamos al corredor, ya lo hemos dicho un poco, corredores incluso con sobrepeso, gente que tienda a lesionarse o necesite de mayor protección, y evidentemente aquel corredor que tienda a pronar. Esta es una zapatilla neutra, también estable, es decir, si eres ligeramente pronador, yo no creo que tengas problemas con la Nimbus para utilizarlas en entrenamientos, 10 kilómetros, 15, 20, 25. Si vas a optar para larga la distancia, entonces, oye, vete con esto, irás seguramente más seguro. En la suela, ya que estamos aquí, fijaros, parte mucho más descubierta en el caso de la Nimbus en esta zona medial, donde no tenemos caucho, y además de ello tenemos el Ajar Plus, pero un material, fijaros, como más fino, tanto en la parte delantera como sucede en la parte trasera. Si os digo la verdad, a nivel de tracción y durabilidad, yo no he quedado demasiado contento con la Nimbus. Esta es totalmente nueva, pero sabéis que he podido probar la de color azul, y en zonas húmedas no es una zapatilla que me transmite mucha seguridad. No puedo decir lo contrario de esto, puedo decir lo contrario, perdonad, de la Kayano 30. Fijaos que tenemos un caucho como más marcado, con un poco más de perfil, y como en la cara interna, evidentemente, donde vamos a necesitar esa pequeña corrección, vamos a encontrar un puntito más de estabilidad, también con este caucho, que es cierto y seguramente suma en esa sensación de ser algo más durita la zapatilla. Zonas de upper, en los dos tenemos mallas Jacquard, aquí premium, yo te diría, dentro de la marca japonesa. Interiores más tradicionales en el caso de la Kayano, fijaos que tenemos un collar, a mí personalmente me gusta este tipo de collar, más normal, con estructura, con rigidez, mientras que en el caso de la Nimbus tenemos, fijaos, esta especie como de tira, con un elástico, y además de ello donde llama la atención sin duda esta lengüeta, que va completamente o hace esa sensación más tipo botín que no tenemos en la Kayano, donde aquí tenemos una lengüeta más tradicional, unida también en las zonas laterales, pero sí que es cierto que a nivel de fit cumple con las expectativas. Transpirabilidad, esta de aquí no destaca en exceso, esta la tengo que probar unos cuantos kilómetros más. Sí que es cierto que el mesh sigue siendo abundante, es decir, va a buscar o priorizará el confort, la durabilidad más allá que la propia transpirabilidad, pero sí que ASICS, yo te diría que no ha escatimado a nivel de detalles premium en sus dos modelos más top, más, yo te diría, más conocidos también, y seguramente los dos top ventas para aquellos corredores que busquen modelos de entrenamiento. Tanto Kayano como Nimbus, que en estas dos últimas versiones, como habéis visto, han cambiado desde los pies hasta la cabeza. Gracias amigos, como siempre. Ahora solo falta que vosotros digáis si os dieran a escoger cuál de las dos os quedaríais. Nos lo podéis hacer llegar aquí en este mismo vídeo. Gracias, hasta la próxima.